Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con Adriana Vigilanza. Y la tenemos porque ella forma parte de una demanda que se introdujo en el Tribunal Supremo Legítimo para dejar sentado que esas reuniones que se han realizado en México justamente entre la oposición y la dictadura no han de tener validez, porque quienes dicen representar a los sectores de oposición y al país no tienen la entidad para ello. Yo me refiero a que aquí se están refiriendo ustedes a Baile, ¿no? Que es quien ha estado como vocero. A Blaide, ¿verdad? Entonces, esta instancia que ustedes han movido al Tribunal Supremo Legítimo en el exterior, o sea, ¿bajo qué parámetros puede decidir para que, si decide a favor de ustedes, esto tenga aplicación inmediata y esas reuniones dejen de producirse y la vía para arreglar al país sea otra? Bueno, José Antonio, sí, bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad de explicar todas estas ideas, ¿no? En principio, la gente, vamos a empezar por lo primero que va a pensar todo el mundo, pero ese tribunal no sirve para nada porque ese tribunal está fuera y entonces sus decisiones no las puede aplicar por la fuerza, no serán vinculantes, X, Y, Z. Esto, en cambio, no tiene la intención de que tenga una efectividad adentro de Venezuela, sino más que todo a nivel internacional, porque es donde están los apoyos y lo que buscamos para salir de Venezuela, ¿verdad? Entonces, para salir de la dictadura, de la tiranía que tenemos en Venezuela. Y en la medida en que más venezolanos respalden este tipo de iniciativas, pues más fuerza va a tomar. Yo siempre decía a mis colegas y a todas las personas con las que hablaba, no se pongan a despotricar del Tribunal Supremo Legítimo en el exilio, porque básicamente para nosotros ya es la única institución venezolana que tiene legitimidad de origen, porque la nombró la Asamblea Nacional de 2015, que nadie dudó, ni oficialismo ni oposición, que era legítima, que cuando la gente me decía, ves que sí se puede votar, porque entonces es otro tema, porque tenemos una asamblea legítima, sí, pero eso costó sangre, sudor y lágrimas, conseguimos la mayoría calificada y después nos las quitaron. Lo que quiero decir con esto es que es re legítima, porque a lo mejor teníamos mucho más votos de lo que nos reconocieron. Eso no quiere decir que el sistema era prístino y puro, era una porquería el sistema igualito que para todas las demás elecciones, solo que allí eran 165 diputados, 163, y es mucho más difícil hacer trampas que cuando hay dos toletes grandes y tú metes los votos que te hacen falta después de las 6 de la tarde en cualquier momentico y los inventas que vienen de cualquier centro de votación de eso donde no teníamos acceso y punto y se acabó, ¿no? Eso no se puede hacer cuando son tantos los candidatos, es más complicado. Entonces, eso fue lo único que vi, porque hubo un apoyo seguramente militar, dice todo el mundo, para que se respetara al menos ese resultado de, que yo me acuerdo que eran los 112 votos que daban la mayoría calificada, algo por ahí, ya se me olvidan los números, pero yo eso lo viví muy de cerca porque yo estaba en Venezuela, yo estaba en la madrugada pendiente de los resultados, como siempre hasta la madrugada los venezolanos no sabíamos, nos decían que llevábamos 120 parlamentarios y luego de repente bajamos al número mágico, 112, ni uno más ni uno menos para la mayoría calificada, porque me imagino que hubo pugna para que no me dan la mayoría calificada porque yo la tengo, cosa que agradecemos, pero todo eso que hizo la Asamblea Nacional, que a la final por fin empezó a dictar una ruta, desconoció al régimen de Maduro, le reconoció acuerdos de la Asamblea votados en plenaria por todos los diputados que quisieron participar en la votación, donde decían que Nicolás Maduro primero abandonó el cargo, luego estaba en curso en crímenes de lesa humanidad, también estaba en curso en delitos de corrupción. Nombraron a unos magistrados que ellos mismos dijeron que podían sentenciar, o sea, que tenían facultades para sentenciar, aun cuando lo hicieron en Colombia, pero eso fue reconocido por la propia Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, de la noche a la mañana, ese ente, que es sumamente legítimo, porque, bueno, provino de una persona legítima, ahora pasa que nadie lo conozca, nadie le nombra, nadie le toma en cuenta, pero entonces, al contrario, un CNE producto de una elección que desconocieron 37 partidos de oposición,
y Raimundo y todo el mundo en la comunidad internacional pasa a dar a luz a un CNE legítimo. O sea, este es el mundo de los locos y así no se puede llegar a ninguna solución para ningún país. Entonces, ya uno está hasta aquí de tanto disparate y tanta incoherencia y uno dice, mira, si nosotros no hablamos, esto se lo llevó el diablo, así tal cual. No es que uno se crea con la verdad, es que objetivamente hablando eso no tiene lógica, no tiene ninguna capacidad, o sea, es una cosa tan mediocre a la final, pero que te demuestra que el poder se está concentrando más en el oficialismo y otra vez tienen el control ficticio del ente que por fin habían perdido, que era la Asamblea Nacional, y eso no puede significar que entonces todas las luchas de los venezolanos para derrocar a la tiranía se conviertan ahora en puro papelillo, y entonces ahora tengamos que ir todos a ir a elecciones con Maduro, con el CNE, igual, o sea, tanto nada para morir en la orilla. Se murieron. Una cosa, Adriana, ¿qué factores se derivarían de esta decisión del Tribunal Supremo Legítimo con este escrito que ustedes han introducido? Pongamos que el tribunal se tome el tiempo, no sé cuánto requerirá para decidir al respecto. Son tan evidentes las cosas que yo no creo que requiera mucho tiempo, ¿no? Porque está comprobado cómo el régimen ha violado todas las normativas y ese solo hecho de ser reiterativo en la violación de las normativas denota que cualquier decisión que se tenga que tomar no requiere de muchos trámites jurídicos ni administrativos. ¿Para cuándo estaría lista una decisión y qué podría esperarse de ella? La Corte Penal Internacional, por ejemplo, este tipo de pronunciamientos del Tribunal Supremo Legítimo las considera y forman parte del expediente que ya tiene Maduro en contra suyo, porque recientemente hubo 2 decisiones importantes en la ONU, pero la Corte Penal Internacional todavía al respecto está un tanto rezagada. O sea, ¿sumaría esto a favor de la causa y del juicio que Maduro se merece? Bueno, es una buena pregunta porque al fin y al cabo sí, es una violación del derecho humano y así lo hemos planteado al de la participación política. Lo que pasa es que desafortunadamente este derecho humano, la violación de este derecho humano, nosotros, yo junto con la doctora, bueno, el burro de último, la doctora Teresa Malavé y yo fuimos a la OEA cuando todavía formábamos parte del Sistema Interamericano de Justicia y demandamos ante la Comisión de Derechos Humanos el derecho a la participación política en aquel momento, porque las elecciones se las acababa de robar Nicolás Maduro en el 2013. Y fuimos a exponer todos los elementos que hacían fraudulento ese proceso electoral, empezando por la manera en que se conformaba el Consejo Nacional Electoral, que nunca, desde la misma Asamblea Nacional Constituyente, fue completamente ilegítimo y ellos mismos violaban su constitución a cada rato, porque lo cumbre entre comillas, las ironías de la vida, que ese Consejo Nacional Electoral lo nombró todo el tiempo un ente que no tenía facultad para ello, que era el Tribunal Supremo de Justicia, pero ahora que tenemos hay una asamblea que lo nombra, yo digo que es todavía más ilegítimo que el nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, porque ya está claro que esa elección fue totalmente fraudulenta, porque vienen siéndolo desde 2018, desde la Asamblea Nacional Constituyente, desde que se desconoció a Maduro. Entonces ahora sí está clarito que la Asamblea no tenía facultad para nombrar a nadie. Entonces, ¿por qué no existe? Porque es un ente de hecho, porque se atribuye el poder como sea. Así participen en esa Asamblea Nacional supuestos partidos de oposición, que ya sabemos que lo que son unos colaboradores del régimen y no hay otra manera de llamarlo, porque tú no, lo que estoy diciendo no tiene explicación, otra explicación. Tú no reconoces esa asamblea y de repente te pliegas y empiezas a actuar como que sí la reconoces. Y eso no es que se llama alta política, porque así me imagino que lo están planteando ellos. No, eso es una connivencia o una complicidad con un régimen dictatorial que está llevando, si tú no te le paras duro a la comunidad internacional, ciertamente hay factores en la comunidad internacional que también quieren una, entre comillas, salida, que no va a ser nunca salida, para arreglarle el problemón a Venezuela, que le significa a ellos, porque la diáspora desborda sus fronteras, los perturba, etcétera, pero eso no es la solución. Entonces, volviendo a lo que tú dices, no está planteado ante la Corte Penal Internacional esta violación de este derecho humano, todavía no se lo hemos llevado, probablemente ni siquiera se la llevemos porque para empezar los informes de la propia ONU, de los defensores de derechos humanos sobre el tema electoral están plegados hacia la salida electoral, hay que decirlo por la calle del medio. Es terrible que esos informes, como mencionan, por ejemplo, cosas que no son verdad, como que, por ejemplo, ahora el CNE está es más legítimo, es más balanceado. Mentira, sigue teniendo 2 supuestos representantes de la oposición que no representan a la oposición, sino que representan a sus propios intereses. Y de esa cabulla tenemos un rollo y lo podría hasta probar.
Y segundo, eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que tendrían que ser 5, nombrados con unos procedimientos que nunca se dan, a través de la sociedad civil también, que de verdad participe sin coartarla, sin presionarla, etcétera, etcétera. Eso jamás se ha dado. Y ahí es que vamos nosotros. Entonces, más que la Corte Penal Internacional, nos interesamos los venezolanos y nos interesa que algunos organismos o particulares quieran promocionar y participar en la reconstrucción de una salida que puede darse, porque al tribunal lo que le estamos pidiendo es que nos dejen a los venezolanos en la diáspora organizarnos políticamente, nombrarnos unos representantes, que incluso pueden ser representantes de los de venezolanos adentro de Venezuela, porque a ellos también les queremos dar la oportunidad de que elijan, pero que lleven la voz cantante para la solución de Venezuela, sobre todo a nivel internacional, porque cuando estás dentro del régimen, dentro de Venezuela, estás en las garras del régimen, pero es que ¿acaso alguien tiene duda de que lo que yo estoy diciendo, o te compran o te tienes que vender? Porque si no, la responsabilidad, te tienes que vender entre comillas, porque yo preferiría haber salido de Venezuela para seguir hablando como uno puede hablar y no terminar obedeciendo las instrucciones del régimen, ¿verdad? Por mucho dinero que te den, pero hay gente que no piensa así, hay gente que dice, como no puedo contraerme el uno y vivo mi vida sabrosita, que sabrosita entre comillas, porque yo no sé quién puede vivir sabroso en Venezuela viendo cómo hay gente que come todavía de la basura, cómo los niñitos están así de flaquitos, cómo cuando hay una tragedia como la que hubo ahorita con el agua, no hay cómo suplirles a ellos ningún tipo de necesidades para que puedan dormir, comer, vestirse. O sea, eso es solamente una gente bien desequilibrada mentalmente la que puede sentirse que está bien. O los que viven en la burbuja, que todos se olvidan de todo el mundo, porque yo vivo en la burbuja. Bueno, yo no soy así. Entonces, a mí, yo estoy haciendo esto por un deber de conciencia. Yo digo que yo creo, yo soy firme católica, creyente, y yo digo que uno le va a rendir cuentas al Creador y me van a preguntar cuando yo me vaya, porque todos nos vamos a ir, los ricos y los pobres, y todo el mundo se va y va a rendir cuentas allá y le van a decir qué obras tú dejaste. Y yo dije, bueno, mira, yo, como la parábola de los talentos, si yo soy abogado, yo hago lo que yo puedo desde el punto de vista jurídico para abrir causa a lo que yo creo que es la solución verdadera. Y no, eso me parece 100% razonable, y yo compro la idea tuya de que lo que se tiene que procurar en este movimiento y estas gestiones que ustedes hacen, que están haciendo muchos otros, es que los venezolanos que están afuera, independientemente de la condición en que anden, tengan el derecho a expresarse. Y hoy día, con la sistematización de las cosas en las redes, es perfectamente posible que la gente se pronuncie. Y ese derecho nos lo tienen que facilitar los organismos multilaterales, consintiendo una fórmula para que se organicen y se estructuren mecanismos para manifestar la voluntad del ciudadano que está afuera, que sigue siendo venezolano, quiera o no. Entonces, ahí es donde hay que jugar estas cosas. Ahora, este Tribunal Supremo Legítimo nos puede permitir decidir a favor de los que estamos afuera y que esa causa de la posibilidad del voto se dé antes de un nuevo proceso electoral, porque si no, si es verdad que el régimen se legitima con los que están adentro, acompañando estas elecciones primarias y prestándose para una elección que, aunque todavía no está definida, estamos a tiempo que de verdad nosotros podamos lograr que, bien sea el CNE o bien sea por otra vía determinada que no sé cuál puede ser, podamos y debamos votar. Claro, es mi opinión que tiempo habría, lo que hay es que tratar de conseguir los recursos, porque efectivamente esto es un problema que va a requerir de financiamiento de muchas cosas, entre otras sistemas de computación, qué sé yo, empleados, gente que va a pensar todo el día en cómo vamos a poner la gente que va a estudiar el tema electoral y formar la comisión electoral ad hoc que nosotros estamos pidiendo, y no vaya a creer la gente que estamos buscando un carguito. En el caso mío, yo lo que más deseo, además tengo trayectoria en esto. Es un potencial. Nosotros no podemos estar como unos parias por el mundo dando vueltas, viendo lo que pasa. Exactamente. Entonces, cada día más y no tengamos derecho. Son 24,000 visas que da Estados Unidos por una gente que tiene quien la patrocine y se la traiga. Eso tampoco es la solución. ¿De qué me están hablando? Qué locura. Es todo como disparar. En vez de, porque entonces tú dices muy bien, porque los organismos internacionales no nos garantizan un sacrosanto derecho humano y tan manoseado, sobre todo por la izquierda, de la autodeterminación de los pueblos. Entonces déjenme que yo me autodetermine. Nosotros nombramos sin interferencia de los factores políticos. ¿Quiénes nos han de representar aquí y allá? ¿Y quiénes van a buscar de verdad la negociación de una salida para Venezuela? ¿Quiénes van a negociar? Si hay que negociar con el régimen,
en qué condiciones, y por supuesto está implícito que es siempre siguiendo los acuerdos que ya la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, y las dos consultas a la opinión popular, consultas populares que se hicieron en Venezuela, que todas van encaminadas al cese de la usurpación. En definitiva, nosotros lo que queremos es volver a la agenda original, que tiene que haber cese de la usurpación para que haya un gobierno de transición y para que haya elecciones libres, pero si es que no ha cambiado absolutamente nada para que me cambien la agenda de esta manera. Y nosotros, los venezolanos, somos muy pasivos. Otros pueblos en el mundo le hacen esto y estaríamos todos quemando las casas de esa gente, porque es que es una cosa loca. O sea, nosotros nos llevan a la calle, participamos, nos exponemos, los colectivos nos matan, nos quitan los bienes, a los magistrados los sacaron a patadas y no los metían presos. Pero ahora todo el mundo a votar exactamente las mismas condiciones que estábamos reclamando que no se podía ir a votar. Eso es de esquizofrénico. Evidentemente quien está en esta agenda es porque ya tiene la arreglada la vida, pero la mayoría de los venezolanos no la tenemos arreglada y nos interesa que se le arregle. Y sobre todo al pueblo que no tiene capacidad para leer y entender todas estas cosas, no se puede defender porque está todo el día sin comer, no tiene las herramientas y la gente no, y que no estamos hablando, Adriana, no estamos hablando de 4 gatos, estamos hablando de millones de seres humanos y que están por el mundo, como dices, deambulando, queriendo volver a sus casas, porque seguramente hasta casa tienen en Venezuela. Lo que no tienen es electricidad, agua y empleo, y no tienen seguridad para vivir tranquilos. Esas son las cosas que queremos que vean. La única forma de que esos servicios se restituyan para que la gente vuelva a su casa es que se normalice el sistema, que haya posibilidades de inversión, que haya posibilidades de trabajo, que se empiecen a crear empresas, que se abran pues, las tramitaciones adecuadas para que lleguen inversiones de todas partes, pero es que estamos convencidos de que los sistemas comunistas no les gusta que nadie vaya ni siquiera a invertir. El tipo de negocio en los que ellos invierten es en armas, en drogas, en otro tipo de cosas, todas al margen de la ley, pero por la manera formal no convocan a nadie a invertir en cosas que realmente propendan al desarrollo y a reforzar. Sin institucionalidad, esa inversión extranjera buena, que es la que queremos, no llega si no hay institucionalidad. Y a través de una asamblea controlada y una ficción de democracia no es la manera. No van a llegar, no van a llegar. Ahora, alguien dijo, Adriana, alguien dijo Ari, que estas conversaciones no fluyen ni van a terminar en nada hasta que no se negocie con el sector militar. ¿Tú crees que eso sea fundamental en este instante? Yo pienso que sí pudiera, de alguna manera, pero ¿quién se ha aproximado de los sectores de oposición a ponerle en claro a las autoridades militares que ellos no pueden seguir soportando un régimen de estas características porque también son perdedores, terminan siendo perdedores como institución? Sí, la verdad que yo no soy una experta en el tema, pero casualmente estábamos conversando de eso en estos días y me dice que la mayoría de los generales y la gente que está enchufada en Venezuela son una cúpula muy pequeña. A lo mejor no llegan ni a 200 y a lo mejor estoy exagerando. Entonces, la gran masa no está comiendo, no tiene progreso, sus hijos no tienen garantizado un futuro. Pero si tú no les hablas a ellos y si tú no les das confianza de que tú no vas a ir mañana después que se levanten a decirles que dieron un golpe de Estado, como decía Ramos Alupi, se cansó de decirlo, se cansó de decir que los militares no, porque entonces pues quién nos los quita encima, como que si estuviéramos en un régimen civil. Ahí Maduro es un parapeto al final de los militares, porque son los que lo mantienen en el poder. Entonces, tú sabes, tanto disparate juntos no puede dar confianza a nadie. Tenemos que empezar a abrir una vía institucional y es lo que pretendemos y que salgan unos representantes que sean mucho más transparentes, mucho más cónsonos, coherentes con lo que dicen y si es posible, ojalá, porque se tienen que postular gente que haya tenido una trayectoria que ya nos dé prueba de que son personas que no se van a vender, que van a seguir luchando por los intereses de todos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tendremos que presentar planchas, haremos, tú sabes, no... Lo que es importante ahora es que nos reconozca el tribunal el derecho y además a los venezolanos, porque esa es otra. Vamos a poner que vamos a unas elecciones de primaria y presidenciales, hasta para eso. Si tú quieres, ¿cómo me vas a excluir a mí que estoy en la diáspora? Porque yo no tenga, porque eso es lo que dice el rector que nos defiende supuestamente a nosotros los opositores, que se llama Enrique Márquez. Él es el portavoz del régimen. Entonces él dice que los venezolanos pobrecitos no vamos a poder votar porque hasta que no haya consulados de Maduro. No, eso no es necesario. Eso quiere decir que le vas a levantar todas las sanciones y lo vas a reconocer. Claro, hay vías tecnológicas. Es más, tú tienes que recurrir a los países que tienen tendencia democrática y valoración democrática, que sean los primeros en facilitar el paso para que los que estamos afuera votemos. Es cuestión de negociar con esos gobiernos prodemocráticos, acudir a ellos, claro, bien sea los que estamos en la diáspora o bien sea el mismo CNE, para generar una vía
que permita que los que estamos afuera nos podamos pronunciar. Un CNE que actúa con la objetividad de vida, por lo menos intenta esos pasos y lo manifiesta, pero es que todavía no se ha logrado que lo diga. Yo lo que pienso es que desde afuera hay que empujar con mucha fuerza, y particularmente si esta sentencia del Tribunal Supremo Legítimo en el exterior emplaza por alguna vía, debería por lo menos mover al CNE y a las fuerzas nacionales de abajo, no las de arriba. Los de arriba sabemos que están comprometidos hasta el tuétano, pero los de abajo tienen que entender que ellos no ascenderán jamás y que de hecho van a ser una fuerza armada, si nos lo ponemos a ver, truncada, porque los de arriba no se querrán ir nunca. Pero hay que empujar para que accedan a que se tienen que ir, quieran o no. Entonces, ¿quién va a dictaminar eso? Ese Tribunal Supremo Legítimo que está afuera, que tiene que ser respetado por lo menos en la instancia militar y en la instancia electoral. No hablemos de la Asamblea. Y empujar por esa vía. Espérate, José Antonio, la instancia electoral no te va a respetar, porque la instancia electoral allá es el régimen. Tú me quieres decir, este ente electoral ad hoc que se forme claro. Bueno, claro, en el recurso pedimos que trabaje en conjunción con la sala electoral del tribunal, porque hay ciertas cosas que hay que pulir, cómo se va a constituir, etcétera. Nosotros nosotros lo damos abierto que el tribunal decide y diseñe cómo quiere ver ese ente electoral, si va a ser de 5 rectores como emulando el CNE de Venezuela o si no. Lo importante es que sea gente, y eso sí hacemos hincapié nosotros, no pueden ser los mismos con oportunistas de siempre que salen corriendo, yo manejo esa elección. No. A mí, Adriana Yelanza, porque yo siempre me he puesto a pensar cómo garantizo yo que la gente que llegue ahí más o menos me sirva. Aquí me cae a mí una flor, pero es así. Los que hemos estado batallando contra el sistema electoral fraudulento en Venezuela. Que se porque yo nunca he levantado sistema electoral afuera, exactamente. Claro, porque entonces yo que nunca he levantado mi voz para decir esta boca es mía contra el voto electrónico, que después de eso hablamos, porque yo entiendo y se lo decimos al tribunal, que la sentencia que nos dio el tribunal, que es una maravilla y es otra pieza histórica del 13 de junio del 2018, cuando declara nulo todo el sistema electoral, incluyendo la manera en que se eligen las autoridades, el registro electoral, hay una cantidad de cosas. Nosotros los venezolanos en el exterior nos tenemos que registrar, tú sabes. Mira, si hay voluntad política, eso se hace, porque no se hizo una votación donde supuestamente votamos 7 millones de personas en la diáspora, cuando hubo la bendita consulta del 16 de julio y después la del 20 de diciembre, la del 7 y 6 de diciembre del 2020. Bueno, yo creo que del Tribunal Supremo Legítimo lo que tenemos que esperar es que haga el pronunciamiento a favor de la causa que ustedes invocan allí, de acabar con este tipo de reuniones para un arreglo político más que no resuelve ni conduce a nada, y que al menos nos garantice por una vía determinada, pues nosotros podemos organizarnos como una especie de CNE o como se quiera llamar afuera, para tener representatividad y un mecanismo para escoger a los representantes, por lo menos sugerido en el dictamen que produzca el Tribunal Supremo Legítimo, de qué calificación y de qué categoría y bajo qué formulación tienen que escogerse esos representantes que van a realizar el proceso, y al mismo tiempo cómo escoger bajo un perfil X a quienes habrán de dirigirlo en cada uno de los países donde haya migrantes. Excelente resumen, te felicito, José Antonio. Se nota que estamos en la misma onda, que también le has metido a pensar en esto, que seguramente ya te leíste también parte del recurso, o sí, si claro. no te lo leíste todo. No, y he leído la proposición de muchas ONG que también están enfocadas en la misma línea, que yo creo que hay que tomarlo en cuenta porque son bien representativas, profesionales de muchísima calificación. Bueno, esas ONG se irán a postular toditas ante el TCJ, esa es la idea nuestra, que el que quiera abrirle el cauce a esta idea, se postule y haya un proceso de designación que, bueno, pusimos en manos del TCJ legítimo porque, te repito, esa es la única institución legítima que nos queda, que no está dentro de Venezuela bajo la garra del régimen. Exactamente. Bueno, mira, mucho lo que pudiéramos seguir hablando, pero de todos modos, tú sabes que tú siempre has tenido estas tribunas abiertas, pero te me escurriste por ahí, no sé por dónde, que tenía tiempo que no te veía, pero menos mal que en una circunstancia como esta, que es determinante, tenemos la oportunidad de hablar, pero de ahora en adelante, pues, en el interín, mientras se resuelve ese recurso que ustedes intentaron, bueno, vamos a seguir alimentando un tanto pues la temática por aquí. Te agradezco, te agradezco. Si quieras, ponlo a hablar conmigo. Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, es una alianza comunicacional hemisférica, donde hay gente bastante calificada. Como te dije, pues está algunos gente del petróleo, que fueron meritocráticos y que tuvieron sus problemas con el régimen chavista también. Hay hombres de la finanza, hay hombres de la academia y la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, donde también pues hay personas muy calificadas
que Claro fueron que sí. rectores, que fueron probados pues, en el ejercicio público y privado. Y yo creo que por ahí podemos conjugar pues, una plataforma donde reiteremos este propósito que ustedes están intentando a través de este recurso y que la gente se anime de verdad pues, a participar y apoyar esa iniciativa. Aquí Genial. me comprometo contigo pues, a que está abierta la tribuna como siempre la has tenido y que no te me vuelvas a perder de momento. Gracias, José Antonio. ¿Cómo no? No, imagínate, más bien uno, a lo mejor la gente dirá, ¿por qué tardaron tanto? Pero porque uno también, tú sabes, tiene sus etapas de depresión y decir, no, esto ya no se perdió, ya yo no puedo hacer más nada, pero después nos llamamos a la reflexión y decimos, no. Por lo menos, mira, que no digan que no lo intentamos. Nosotros mismos, para nosotros mismos y para nuestras generaciones futuras. Muy vergonzoso sería que tú lo has esto dicho, es más que todo por las generaciones futuras y que todo lo que hacemos y hagamos ejemplifique que la lucha es haciéndola y que hay que prepararse para ello y que hay que estudiar bastante y que hay que investigar bastante y que hay que hacer comparaciones históricas para poder saber de qué hablar y cómo reclamar los derechos. Y yo creo que eso cuenta mucho. Y no será muy inédito este proceso venezolano, pero para nada los venezolanos tendremos que extrañarnos de que seamos nosotros creadores de algo inédito como esta vía para salir. Bueno, fuimos alguna vez los propiciadores de la democracia en este continente. Del 58 para acá, muchos países que padecían dictaduras, pues de alguna manera se inspiraron en Venezuela y fíjate que también lograron salir de regímenes totalitarios en su momento, históricamente, por eso digo, hay que comparar y es el momento en que hoy día pues nos afinquemos con ganas para dejarle a los jóvenes y a los hijos y nietos nuestros pues, un país que nosotros conocimos, que ellos lo vivieron incipientemente y que lo perdieron y no completaron su conocimiento, pero que nos ayuden a rescatarlo. Nosotros les damos las ideas, el esfuerzo y ellos que pongan la voluntad pues, de acompañarnos en esta iniciativa a nivel hemisférico, a nivel global, haciendo lo que haya que hacer, pero que se pronuncien por aquí también y que hagamos aquí, amalgamemos a todas las voluntades, convirtamos esta plataforma en un crisol de ideas, de iniciativa y de bastante empuje para ver si el objetivo lo logramos. Se nos acabó el tiempo, pero ya tú sabes. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias por tu interés de siempre. Un abrazote. Gracias, Adrián. Muy amable. Okay. Hasta luego. Hemos terminado esta transmisión conjunta de Radio Victoria o con eso televisión en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, con Adriana Vigilanza, luchadora, incansable defensora de los derechos humanos, a quien tenemos y debemos tomar en cuenta a la hora pues en que queramos rescatar a Venezuela, porque ella tiene el conocimiento jurídico y la pasión de vida. Gracias, Adriana. Gracias a ti. Un abrazote. Chao. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.